permutaciones de eso, ¿no? Más o menos. También puedes decirme, tío, es una baraja de demasiados colores, Premodern no soporta todos esos colores, es un aborto, deshazla. Y regálame las foils. Eso también puede ser. Muy buenas, tronco. ¿Cómo estás? Espero que bien. Hoy vamos a hacer un vídeo un poco diferente al habitual. Y es porque voy a pedirte ayuda a ver si me puedes ayudar a completar ideas o cambios o mejoras al final para la deck. Entonces, para mi baraja de Premodern. Entonces, vamos para abajo. Simplemente comentarte que si no juegas a Magic, si no juegas a Premodern, aunque juegues a Magic, puede que este vídeo no te aporte demasiado. O sí. Depende de lo urraca que seas. Yo soy muy urraca. Pero bueno, vamos allá. Y bueno, partiendo de la base que a mí me gustan mucho los colorinchos, generalmente siempre intento hacerme barajas mínimo 3 colores. Mínimo. Y luego pues eso, algún splash pequeñito o pentacolor si cabe. Pero si no, pues 3-4 colores, ¿no? Vale. Pues lo que tenemos aquí es una baraja que diseñé hace un tiempillo ya. No he ido a ningún torneo todavía, porque yo soy el mítico que me voy a un nacional a testear la baraja. Y luego no hago tan malos resultados. Cuidado con eso, ¿eh? O sea, no me hago un spell esquite. No sé si conoces el spell esquite, pero es, bueno, es un muro. Es un bicho que... No es un muro, pero que redirige objetivos, ¿no? Spell esquite. 0-4, que cambia objetivo de hechizos. O habilidades a sí mismo. Entonces te marcas un 0-4, un 0-6. Pues no me hice... No me hice un spell esquite. Tenemos aquí un custom token para mis llamados de la manada. ¿Cómo lo ves? Es una primera edición de prueba que estoy haciendo. Es un papel metido en una perfect size con una carta auténtica, rollo Collector Edition ahí, puntas agudas. Bueno, centrándonos. Voy a abrir la baraja y vamos a ir viendo. Y te voy a ir contando un poco la mecánica de la baraja y mi intención dentro de ella, ¿no? Y cosas que se me ocurren a mí y los motivos por el que he decidido construirla de esta manera. Lo iremos viendo. Entonces, vamos a ir empezando con la base de maná. Voy a intentar colocar esta luz de una forma en la que se pueda ver bien lo que tenemos delante. Tal vez queda un poco lejos ahí. A ver si podemos... Tienes que disculparme. Mi producción no es la más pro de momento. Y vamos a intentar hacer así, que podamos ver todo bien. A ver. Bueno, se ve que es un Underground River, ¿no? Yo creo que sí. Islas de portal. Tenemos otra Payland azul. Quería separar yo tierras primero de los colores. Pero igual hago una pila de tierras ahí para la esquina, porque al final no tiene tanta importancia. Y vamos a ir separando un poco la historia, ¿no? Tenemos ahí los moxetes, llamado, la Sylvan, las Payland por ahí, tierras, los dures. Me dirás tú, ¡buah! Menudo aborto que tiene este pavo, tal. Disenchant de base, Premodern es absolutamente necesario. Vamos a ponerlo por aquí. Así, bueno, brilla un poquillo de más, tienes que disculpar. Pero bueno, ahora mismo va así la historia. Vamos a seguir separando las tierras para ahí. La Polutez, un Rancor, la Sylvan, que creo que es una de las mejores cartas que hay en todo Premodern. Ella solita, sinceramente. Cuando fui al Nacional, básicamente todo Cristo era eso y le tiraba foil. Había muchas mono blue y básicamente era Sylvan turno 1 o turno 2, foil. Luego ya lo demás era segundo plano. Pero una Sylvan en turno 1 ya pones a remar al otro. Porque, claro, la ventaja que te da es absolutamente demencial, ¿no? Eso por ahí. Vale, vamos a poner las que son minoritarias, porque Fuego y Hielos creo que solo llevaba 2. Ya te digo, hace bastante tiempo que no le aplico aquí.
Y bueno, joder, brilla un montón. Vale, ponemos otro por ahí. Las fetches por ahí. Lleva bastante color y bastantes fetches. Creo que llevaba 6 fetches para el tema de estar constantemente barajando, que es una brutalidad. Si llevas Sylvan, como muchas otras barajas, creo que es una pena perder el barajeo. Entonces, si tú le metes colores pares, es decir, colores que existan las fetch en Premodern, porque en Premodern solamente hay, si no recuerdo mal, 4 tipos de fetch. ¿4 o 5? Me parece que 5. Y entonces, pues, te tienes que montar la base de maná de una manera. Pues los Medling por aquí, igual pongo los bichos en una columna, así. Pongo los ángeles, Medling, los moxetes, Medling, ángel por ahí, la Sylvan, más dures, costes 1 por aquí, con las espadas. Creo que ahora ya es más repetido de lo mismo. Tenemos eso por ahí, segundo Armagedón, el moxete, así. Y nada, y yacimiento y la cuarta City of Brass. Lleva unas 22 tierras, si mal no recuerdo, vamos a darle el cuenteo, o 23. Vamos a empezar con eso, lleva no sé si 6 o 7 fetches. Podemos verlo ahora, las fetches. Creo que eran 4 cities también, así. Sí, Paylands veo unas cuantas. La Bouncer, para gestionar ahí igual el yacimiento y recuperarme tierras antes de lanzar el Armagedón. Es como un Agroatog, pero sin Atog, ¿no? Que igual es la peor idea, pero es que si... ¿Sabes qué pasa? Que si le meto Atog, ya tengo... Forzosamente le tengo que meter los Gush, porque es un cartonazo. Entonces, ¿qué pasa? Que si le meto Gush, tengo que meterle más islas. Si le meto más islas, me pide Foil o Misdirection, si llevo más azul. Entonces tengo que quitar otras cosas. ¿Qué es lo que me pasa siempre? Mira, lleva 6 fetches y las cities lleva 4. Y lleva una de estas para los colores, luego básicas. Creo que llevaba, no sé si 5 o 6 básicas, tal vez. 3 islas. Vale, lleva aquí las Payland. Así. Mira, 3 islas. Una Payland verde. Vale, entonces básicas llevaba 7, ¿no? 6 básicas. 6 básicas. Y en total tenemos ¿cuántas? 5, 10, 15, 20, 23 tierras. Tenemos las 23 tierras. Los 4 moxes. Tenemos los 4 moxetes, porque evidentemente con el Armagedón y con todos los colores que jugamos, que básicamente la base es blanca, lo que más juega es blanca. Y luego creo que era azul. Vamos a remangarnos para prepararnos bien. Vale, los bichos que jugaba eran estos. 4 por ahí, 3 magos y los llamados, que son la polla. Esos son los bichos que jugaba. Y 2 de estos, que me parecen muy, muy buenos. Como motor de robo. Un Disenchant por ahí perdido, no sé si es lo correcto, igual debería llevar 2, no lo sé. En otras versiones llevaba también un Vindicar y 3 fuego hielos. Y permutaciones de eso, ¿no? Más o menos. También puedes decirme, tío, es una baraja de demasiados colores, pero Modern no soporta todos esos colores, es un aborto, deshazla. Y regálame las foils. Eso también puede ser. La movida. 4 Sylvan, que va con el motor de las 6 fetch, va absolutamente increíble. Es prácticamente estar mirando cartas nuevas en casi todos los turnos. Es decir, la versión anterior que jugaba llevaba 3 Ponder y los quité porque era suficiente barajeo. ¿Por qué? Porque lleva también los Enlightened Tutor. Con los Enlightened Tutor fortifico la idea de llevar como 6 Sylvan, que creo que es... O sea, no son suficientes Sylvan, yo creo, porque es absolutamente increíble.
aquí para hacerle el bloqueo del Armagedón. Pensé también en meter tumbas antiguas, 2 tumbas antiguas, porque pueden arrancar muchísimo los costes que tenemos ahí. Los llamados, la retrospectiva de los llamados, el morph de los ángeles o casteo de los ángeles a pelo. No lo sé. No lo sé cómo se podría hacer. El tema es que la base de maná está acorde a estos costes y las sinergias que tiene son los barajeos, el control de la mano con los meddling para talar sabiendas lo que tiene en mano, que eso me dio varias partidas de que jugué contra goblins y dije, bueno, ¿qué es lo que más me molesta de goblins? Pues le calzo. En turno 2, saliendo yo, le calcé meddling a Piledriver y luego en el siguiente turno le calcé meddling a jefe y el pavo tenía 1 y 1 en la mano y le corté toda la movida, se la corté. La baraja que yo llevé a aquel torneo era un poco distinta a esta. Llevaba Aves del Paraíso, cambiaba un poquillo, pero bueno, en esencia era lo mismo. No llevaba dures, era una band azul, blanca, verde. Llevaba counterspell. Entonces, básicamente, cuando jugué el Ring Leader le tiré el counter y ya, fuerísima. ¿Qué pasa? Me faltó punch, porque fui muy lento. Fui pegándole con los meddling, no sé qué, demasiado lento. Una goblin te la puede remontar si no acabas la partida. Entonces, ¿qué pasa? Llevaba 3 ángeles en aquella versión. Y no llevaba armagedones ni nada de eso. Con un armagedón o una goblin es partida. O sea, te recoge la mesa. Si lo lanzas bien, evidentemente. Y entonces, bueno, se me ocurrió, dije, vale, voy a hacer una pequeña variación. Le voy a meter un poco más de robo y un poco más de gestión del top para poder, dado que no tiene Factor Fiction ni tiene nada de eso, porque no es la Gruatog. Factor Fiction está increíble cuando llevas acumulados y cuando llevas Psiquiatog porque engordas el cementerio. Entonces la Factor Fiction es una carta brutal. Otra carta que tendría que meter forzosamente si meto el Psiquiatog, que ya sería la Gruatog de toda la vida, ¿no? Con las dríadas. ¿Qué pasa? La otra sinergia que tenemos por aquí es el tema de ganar vidas y robar más cartas con la Sylvan. Y además, viene de puta madre los ángeles, porque con todas las barajas agro que hay, la mono roja, siendo una de ellas, es un problemón, porque de hecho está un poco pensado en la idea de calzarle pronto un ángel de estos, con Mox y tal, porque tan pronto le das la vuelta... o sea, es casi partida, porque te tiene que lanzar 2 cartas o 3 cartas para reventarlo, o igual no le llega a tiempo, ¿no? La versión que yo llevé en el torneo llevaba Madres de las Runas, entonces era un poco distinta, muy interesante también la idea aquella. Pero bueno, creo que esto tiene un poco más recursos contra combo por el tema de los dures, y además el banquillo, mira, lo tengo aquí, te lo voy a enseñar también, no se ven muy bien los Finkel. Igual esto no es muy buena idea, pero es que uno de estos con un rencor puede ser gordísimo. No lo sé, me molaría tener ahí testeo. Si tenéis barajas ahí que tal en tierras, tipo la... ¿Cómo se llama, hombre? La Terraguedón, me molaría catarlo, porque al tener tanto color, las barajas así suelen sufrir muchísimo, ¿no? Contra todos aquellos que llevan eriales, que llevan puertos, que llevan Dust Bowl. Esta baraja creo que sufriría bastante. ¿Qué pasa? Tengo ahí los ángeles, pero es que son un poco lentos. Entonces no lo sé. Me molaría tener una segunda idea, una segunda opinión, para ver qué se puede hacer. Aquí tengo el otro token. Y bueno, esto es el banquillo. Evidentemente no es definitivo, pero es un poco la idea, ¿no? Los círculos, lo típico, ¿no? El sello, porque me lo puedo tutorear contra alguna baraja que sea por culera, que son casi todas. Luego tengo ¿cómo se llamaba? El envelope para cortar replenish y todas estas bestiadas de combo. ¿Qué más se puede cortar? Pues igual Pyroclasm, no sé si sería útil, igual sí, para los meddling, porque una de combo te va a meter mierdas para sacarte eso del medio, ¿no? Las ráfagas,
que las puedo jugar porque es que con la base de mana que tengo me lo permite. No es 100% garantizado que vaya a tener siempre el rojo para cortar, pero suelo tenerlo por las manos que saqué y las pruebas que hice en Moxfield. Luego el cuarto Meddling para cortar, pues eso, si sale alguna de combo, por culera, tal, tener los 4, ¿no? Luego las dos típicas de las pestes, para elfos y sobre todo goblins. Y con los dos Enlighted va de puta madre, ¿no? Y los Enlighted van super guay para barajar con la Sylvan. Entonces tendríamos, si no me equivoco, tendríamos 8 efectos de barajar, que está bastante bien. Lo mejor sería igual 10 para asegurar el barajeo. Y luego tenemos los anular, pues igual ahora ya no es tan buena opción. Pero para cortar, pues bueno, toda la mierda queda por culo, ¿no? Por ejemplo, barriles de pólvora, por ejemplo, los Dreadnought o alguna Parallax que pueda quedar blanca. No lo sé, igual 3 son demasiados. No sé cómo lo ves tú. Y luego, pues 2 ráfagas en chino, ahí desplazado, con borde desplazado. Que son preciosas. Me molan más casi que las Japo. Yo creo que porque las vi menos. Hay muy pocas también, la verdad. Parece que están erratadas, mira, casi no se ve la letra. El símbolo está como... es más pequeño aún. Si coges las de... las rojas, fíjate en el tamaño del símbolo. Y está mucho más a la izquierda, además de ser más pequeño. Yo creo que esto es porque en su momento, para imprimirlas en chino, igual había un programa que no era muy compatible con el diseño de Occidente. Igual por eso hizo estas cosas raras, ¿no? Fíjate, casi que ni se le parece alfa. Y mola bastante, a mí me parece súper chulo. Entonces, bueno, la idea es un poco así. Me dirás tú, joder, menudo aborto de baraja que te has montado. Puede ser, pero es bastante divertida y tiene recursos para todo, más o menos no se queda en la mierda con nada, tampoco gana sobrado a nada, lo cual es un contra pues bastante grande, ¿no? Pero bueno, estar balanceado y darte posibilidades a ganar a todo, pues es un poco lo que produce, ¿no? El hecho de poder competir con todo te hace más vulnerable, tal vez, a otras cosas. Entonces, bueno, la idea es esa. Yo no sé cómo lo ves, no sé contra qué barajas pierdo directo, nada más empezar. Contra mano roja no lo sé, habría que ver cómo sale él, cómo salgo yo. Yo creo que pierdo. Es posible que pierda, sí. Y nada, igual es una tontería meter Los Ángeles con Armagedón, porque es un coste muy alto, muy alto. Sería un coste 3 a dar la vuelta en coste 4, hipotecar 2 turnos con doble blanco y coste 4. Entonces, bueno, la Croatoge, el coste más alto que lleva es un coste 3 y solamente lleva 2, me parece, 2 Psiquiatog. Y no sé si por ahí alguna versión que lleva un llamadito, 2 llamaditos, esos serían los costes. ¿Qué tenemos aquí? Pues mira, que lleva 3 de base, 7, 9, costes 3. También lleva alguna tierra más. Bueno, no lo sé. No lo sé. Me molaría saber tu opinión, ver cómo se puede mejorar, qué quitarías, qué pondrías y a ver cómo se puede llevar a otro nivel la baraja esta. Nada, espero que te haya molado, gracias por estar ahí y te veo en el siguiente. Chao.